Buen día a todos. Hoy vamos a ver cómo utilizar la herramienta Loft dentro de 3D Studio Max. Esta herramienta nos permitirá crear sólidos a partir de figuras bidimensionales. Vamos a hacer un pequeño ejemplo inicial, luego entramos en detalles de cómo funciona esta herramienta. Dibujaré desde la vista lateral una línea. Voy a hacer una línea recta. Recuerden que para hacer una recta simplemente tenemos presionado Shift, soltamos clic derecho para terminar la línea, y voy a hacer desde la superior dos figuras muy simples, un círculo y un polígono de 4 lados. Listo, aquí tenemos 4 lados en nuestro polígono. Veamos en la perspectiva lo que tenemos entonces: una línea y dos figuras. El Loft es una herramienta que nos permitirá crear un sólido a partir de figuras bidimensionales que a modo de secciones recorrerán un camino para crear el sólido. ¿Cómo funciona? Seleccionaremos en este caso la línea y vamos dentro del panel crear, subpanel geometrías, caja de herramientas compound objects. Al tener seleccionada una línea, sea cual sea el shape que tengamos seleccionado, debe aparecer activa la herramienta Loft. De no tener una línea seleccionada, si no hubo otro objeto o nada, esa herramienta simplemente debe estar apagada. Tenemos entonces seleccionada nuestra línea, vamos a hacer clic en Loft y lo primero que nos muestra son dos opciones en esta caja que dice Creation Method: Get Path o Get Shape. Path es camino, Shape es forma. En este caso entonces lo que me está diciendo es: voy a traer un camino o traer una forma. Como lo que tengo seleccionado en este momento será el camino de mi sólido, lo que voy a hacer es traer una forma, Get Shape. Y en la parte de abajo, en Path Parameters, nos da dos opciones: por porcentaje o por distancia. En este caso dibujé esta línea sin tener en cuenta su medida, no sé cuánto mide esta línea, por consiguiente no podría trabajar por distancia, pero podemos trabajar por porcentaje. Le voy a decir que al 0% de este camino me traiga como forma el círculo. Vemos entonces cómo se formó ya el sólido, simplemente haciendo que este círculo recorra ese camino de principio a fin. Eso nos da entonces esta figura, pero la ventaja que nos ofrece el Loft, que no tienen otras herramientas en 3D Studio Max, es que ese camino puede ser recorrido por varias secciones al tiempo. Así que en este caso puedo decirle, por ejemplo, que al 50% de ese recorrido me traiga otra forma en el polígono en este caso. Y vemos cómo hace la transición entonces, empezando en un círculo y al 50% se transforma en ese polígono, siguiendo la forma de ese polígono hasta el final de mi sólido. Hace entonces una transición durante todo ese espacio del 0 al 50%, una transición geométrica. Pero podría también decirle que al 50,1% me traiga de nuevo el círculo, y vemos entonces que hace una transición de igual manera, pero como estoy poniendo las dos formas en puntos tan cercanos, pues la transición es mucho más brusca y repentina. Lo importante en este caso es entender que dentro de la misma posición no puedo poner dos figuras distintas. Por consiguiente no podía decirle que al 50% tuviera el polígono y ahí mismo el círculo, porque simplemente lo reemplazaría. Por eso, si quiero hacer una transición muy rápida en un espacio muy reducido, pues simplemente debo trabajar en dos distancias muy próximas. En este caso 50% el polígono, 50,1 el círculo. Hagámoslo de nuevo, digámosle que al 70% siga siendo el círculo. Entonces tengo un pequeño espacio hasta acá donde la figura permanece con la misma forma, y al 70,1% vuelva a hacer de nuevo el polígono y obtenemos entonces esta geometría. Si le digo entonces que al 100% sea de nuevo el círculo, pues tendremos de nuevo un espacio como al principio en el que hay transición entre las dos formas.
Esto es lo que nos permite hacer el loft. Sin embargo, vamos a hacer un ejercicio un poco más complejo para poder explicar algunos detalles de mejor manera. Bien, voy a dibujar ahora una figura a partir de este loft, pero con condiciones distintas. En este caso quiero tener medida, control sobre la medida del objeto que voy a dibujar. Además voy a trabajar con formas un poco más complejas y realicemos alguna figura X que nos sirva para entender mejor esta herramienta loft. Entonces voy a hacer algo que mida 20 centímetros. Recuerden que en 3D Max no tenemos la posibilidad de forma sencilla de darle dimensiones a la línea. Se puede, dentro de esta opción Keyboard Entry, dar dimensiones a partir de coordenadas absolutas. En este caso podría yo decirle que en 0 en X, 0 en Y, 0 en Z agregue un punto a esta línea. Y luego, si quiero que mida 20 centímetros, entonces que en 20 centímetros en Z agregue otro punto y finalice la línea. Y lo que obtenemos acá es, de seguro, una línea que mide 20 centímetros. Sería la primera posibilidad para darle dimensiones a una línea. Sin embargo, las coordenadas absolutas es algo que sé no es fácil de controlar y no todo el mundo se acostumbra a ellas, así que otra posibilidad sería siempre, por ejemplo, dibujar un rectángulo que en una de sus dimensiones mida esos 20 centímetros. Démosle un color distinto. Entonces quiero que tenga de ancho 20 centímetros este rectángulo, y teniendo 20 centímetros voy a cambiar el color de esa línea porque me queda el mismo color del fondo. Listo. Sabiendo que este rectángulo tiene 20 centímetros de ancho, su longitud no me importa porque simplemente lo dibujé como referencia para obtener esa línea que necesito. Entonces podríamos volver a la línea y, utilizando la herramienta Snap, que es esta herramienta que ustedes ven acá, tenemos Snap a 2 dimensiones, a 2.5 y a 3. Voy a usar un Snap a 2 dimensiones. Los snaps simplemente son ajustes sobre objetos. Como pueden ver, al estar activa esa herramienta y ubicar el cursor sobre un objeto, él resalta algunos puntos sobre los cuales podría hacer ajuste. En este caso yo lo tengo configurado para que me ajuste a los puntos finales y a los puntos medios de las líneas. Eso se configura simplemente dando clic derecho sobre esa herramienta Snap y nos aparece esta caja en la que podemos seleccionar sobre qué elementos quiero yo hacer ajuste. Tengo seleccionados entonces endpoint y midpoint, punto final y punto medio, para que haga ajuste sobre esos puntos en las formas bidimensionales. Así que en este caso podría simplemente hacer clic en este punto donde empieza el rectángulo y de nuevo clic al final de ese segmento, sabiendo que lo que voy a obtener es una línea de 20 centímetros. Clic derecho para finalizar esa línea, vamos a moverla y ahí está nuestra línea también de 20 centímetros. Cualquiera de las dos posibilidades entonces es factible, la que les parezca más sencilla, más fácil o menos dispendiosa pues de trabajar. Bien, tenemos entonces nuestra línea de 20 centímetros y voy a dibujar un par de formas como una estrella de 6 puntas, estrella que voy a darle de radio 1,5 centímetros, de radio 2 0,9 centímetros, pero voy a redondear sus puntas. Entonces vamos a hacer que sus puntas se redondeen con un valor de 0,4 centímetros el primer radio y 0,4 el segundo. Verifiquemos que no se nos estén cruzando los vértices. Es importante tener en cuenta que si utilizamos esta herramienta de fileteado en la estrella puede ocurrir esto. Ven como el radio o el filete, perdón, del primer radio sobrepasa el segundo radio, por consiguiente se empiezan a cruzar los vértices y es algo que si no estamos cerca podemos no apreciar y podría terminar generando errores serios en el sólido o en la malla resultante. Así que bueno, parece que en este caso está bien, nos funciona bien.
y quiero hacer algo parecido al mango de un destornillador. Entonces voy a jugar también con un círculo que tenga un radio un poquito mayor, simplemente, digamos algo así. Vamos a encontrar un pequeño problema con ese círculo y veámoslo ya. Voy a decirle entonces a esta línea que quiero crear un loft empezando por el círculo. ¿Listo? Ven cómo ya nos empezó a crear la forma. Ahora quiero que vamos a trabajar por distancia. Recuerden que para eso le di medidas a esta línea. Quiero que a los 2 centímetros esto siga siendo el círculo y que a los 2,5 se transforme en la estrella. Vean cómo nos da la malla. Ven, es algo bien extraño, una forma poco controlable. La transición él la está generando a su acomodo, porque lo que el loft hace básicamente es crear el sólido a partir de unir vértices entre las secciones que están participando en ese loft. ¿Y cuántos vértices tiene en este momento esta estrella? Debe tener 24 vértices, 4 vértices por punta y tenemos 6 puntas. Verifiquémoslo. Entonces por ahora vamos a borrar este loft porque el resultado no es para nada agradable. O no lo vamos a borrar, vamos a dejarlo a un lado, simplemente para poder hacer una comparación en un momento. Entonces verifiquemos cuántos vértices tiene esta estrella. No puedo verificarlo mientras siga siendo una estrella, porque no me va a indicar la cantidad de vértices. Así que lo que voy a hacer es convertir esa estrella en un editable spline. Listo. Al ser un editable spline, entonces ya puedo apreciar los vértices que la componen. Como les dije, serían 4 vértices por punta. Tengo 6 puntas, por consiguiente hay 24 vértices. Vean, aquí está el error que les comentaba. ¿Sí ven? Y no lo alcanzaba a ver. Pero si nos fijamos en la malla, efectivamente ese error nos está dando serios problemas. Así que voy a tener que dibujar de nuevo esa estrella. Vamos a deshacer hasta el punto donde antes de convertir en un editable spline. Listo. Y voy a disminuir esos radios a 0,3 o 0,35. Creo que ese sería factible. Y 0,35. Porque quiero que quede bastante suavizado, pero no, obviamente no debe dañarme los vértices, no debe generar ese cruce en los vértices. Editable spline, vamos a ver sus vértices y movamos este vértice. Aún tenemos un pequeño error. Bueno, pero este sí es solucionable de forma más sencilla. Aún tenemos un pequeño error. Así que de nuevo vamos a trabajar con un radio un poco menor, 0,3 y 0,3. Listo. Convirtámoslo en un editable spline. Ahí simplemente deshice el paso que había hecho para convertirlo en editable spline, para volver a hacer estrella. Listo. Problema resuelto. Ya no tengo cruces en los vértices. Bien. Entonces, retomemos. Teníamos 24 vértices en esta forma. ¿Y cuántos vértices tiene el círculo? Simplemente, si vemos, convirtámoslo también en un editable spline, el círculo está compuesto simplemente por 4 vértices. Voy de nuevo a crear la forma, entendiendo que ya no tengo ese problema en los vértices. Vean, bueno, ahora les explico por qué esto se arregló. Efectivamente la forma ya no está tan dañada como aparecía antes, pero sin embargo la transición sigue siendo bien compleja, ¿cierto? Entonces vamos a hacer esta misma geometría, pero de tal forma que la transición sea mucho más controlable y pues sea definida, o la pueda definir por mi cuenta y no le deje todo al programa.
Como les decía, lo importante en este caso es entender que él está haciendo una transición de X cantidad de vértices a X cantidad de vértices. Lo ideal sería que todas las formas que compongan este sólido tuvieran la misma cantidad de vértices. Así que debo tener un círculo que tenga 24 vértices. Podría entonces, en este caso, seleccionar los segmentos de este círculo, y dentro de las opciones que me da la edición geométrica de la figura, de esta figura o de los spline, puedo decirle que quiero dividir en X cantidad de segmentos o con X cantidad de vértices cada segmento. En este caso tengo 4, debo llegar a 24, por consiguiente podría decirle que me divida con 5 vértices adicionales cada uno de estos segmentos, o los 4 al tiempo. Vamos a darle dividir y veríamos cómo hemos obtenido entonces una figura de 24 vértices. Sin embargo, esto es muchísimo más complejo que dibujar un polígono que nos da la facilidad de cualquier polígono tenga la cantidad de lados, nos da la posibilidad de convertirlo en un objeto circular. Entonces la pregunta sería, ¿por qué puedo yo convertir en círculo un polígono si el círculo existe? Y es justamente para poder crear este tipo de círculos con más de 4 vértices. Yo podría decirle que quiero un polígono de 3 vértices, de 3 lados, perdón, y que sea circular, y entonces estoy obteniendo un círculo de 3 vértices. Lo mismo podría hacer entonces en este caso haciendo un polígono de 24 lados. Y para asegurarme de que sea circular, pues le digo que sea circular. Entonces tengo un círculo de 24 vértices, exactamente la misma cantidad de vértices que tiene la estrella. Pero aún tenemos un problema. Veamos cuál es. Voy a hacer un pequeño ejemplo muy rápido de un loft solamente entre dos formas. Recuerdan que empezamos haciendo un loft entre una figura rectangular y una circular, pero yo no hice un rectángulo, hice un polígono. ¿Por qué? Porque al hacer el polígono de 4 lados, las esquinas coinciden con los puntos donde el círculo tiene los vértices. Veamos, convirtamos este círculo en un editable spline y veamos dónde están ubicados sus vértices. Pasemos a la superior. Veamos entonces que los vértices del círculo están ubicados en los cuadrantes superior, inferior, derecho e izquierdo, mientras que los polígonos de un rectángulo están ubicados en las esquinas, ¿cierto? Eso hará, al momento de crear el loft con estas dos figuras, vamos a empezar por el rectángulo y voy a decirle que al 100% del recorrido se transforme en el círculo, y vean lo que ocurrió. Miren cómo la figura se tuerce. Ven, está haciendo torsión de esta esquina hasta la parte superior, siguiendo la línea de su malla hasta la parte superior del círculo. ¿Por qué? Porque él, además de tener en cuenta la cantidad de vértices entre uno y otro, también tiene en cuenta dónde está el primer vértice de esa forma. Si vemos los vértices de cualquier figura, de cualquier spline, verán que hay uno de esos vértices distinto a los demás. En este caso, este vértice amarillo, los otros son blancos. Veamos que en el círculo también ocurre. Entonces, si vemos los vértices del círculo, tiene un vértice amarillo al lado derecho, los otros 3 son blancos. Ese vértice amarillo lo llamamos el primer vértice de la forma. Y yo puedo cambiar ese primer vértice e indicar que sea otro. Por ejemplo, podría decirle en este caso que quiero que sea este de la izquierda. Entonces voy a seleccionar ese vértice y dentro de las opciones de edición nos aparece esta opción, Make First. Eso está dentro de la caja Geometry. Make First. Entonces voy a hacer clic ahí en Make First y verán que ahora, deseleccionemos, ahora ese es el vértice amarillo. Pero si creo en este momento la geometría, la torsión será aún peor.
Entonces vamos a hacer de nuevo el loft, get shape, y al 100% traiga el círculo. Entonces lo que vamos a hacer es, necesitamos que coincidan entre estas dos formas, coincida ese primer vértice que esté ubicado en el mismo lado. Es imposible en el caso del rectángulo que no haya vértices en sus esquinas. En el caso del círculo podríamos rotar esos vértices para que no queden en los extremos, sino que se ubiquen a 45 grados como en el caso del círculo. Pero también puedo hacer lo siguiente, voy a dividir los segmentos de este rectángulo. Entonces vamos a la opción dividir, que está en la parte de abajo, simplemente agregando un vértice adicional en cada segmento. Entonces vamos a dividirlo y he creado una figura de 8 vértices. Y vamos además a decirle que quiero que el primer vértice de esta forma sea este del extremo derecho. Entonces selecciono ese vértice, vamos a las opciones de edición y Make First. Listo. El primer vértice de esta figura, que ahora tiene 8 lados, es el del extremo derecho. Y con el círculo vamos a hacer algo similar. Perdón. Vamos a seleccionar sus segmentos, los vamos a dividir con un vértice adicional. Ahora tenemos 8 vértices y vamos a indicarle que queremos que el primer vértice de esta forma sea el del extremo derecho. Make First. Vamos a hacer de nuevo el loft entonces entre estas dos figuras. Entonces seleccionemos la línea, vamos al loft, get shape, traigamos el rectángulo y al 100% del recorrido, get shape, y traigamos el círculo. Ven, la forma ya no tiene torsión alguna. Obviamente la malla es más densa porque él está creando malla a partir de la cantidad de vértices que tiene el shape que haya utilizado como sección. Veamos cómo dentro de las opciones de este loft hay una caja que dice Skin Parameters, y dentro de esos Skin Parameters nos aparecen estas opciones: Shape Steps 5 y Path Steps 5. Eso quiere decir que él está creando 5 subdivisiones entre vértice y vértice de la sección seleccionada y 5 subdivisiones entre sección y sección. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un vértice en el medio y un vértice en la esquina, él está creando 1, 2, 3, 4 y 5 subdivisiones entre esos dos vértices para crear la geometría. Y tengo en este caso solamente 2 geometrías participando en este loft, el rectángulo y el círculo. Y él creó 5 intermedias, 1, 2, 3, 4 y 5 para poder hacer la transición geométrica. Bien, vamos a borrar entonces esta forma y volvamos con nuestro ejemplo del círculo y la estrella. Entonces quiero trabajar entre estas dos formas. Vamos a hacer este polígono un poco más grande, listo, de tal forma que la estrella quede totalmente por dentro. Démosle 1,4 centímetros de radio a este polígono. Es un polígono de 24 lados. ¿Qué problema tenemos? Que si nos fijamos en los vértices de la estrella, ese primer vértice nos aparece en esta esquina, en este punto. Mientras que el polígono, no lo voy a convertir todavía en Editable Spline, de seguro tendrá su primer vértice en el extremo derecho, igual que ocurría con el círculo. Por consiguiente, no va a coincidir y vamos a encontrar una pequeña torsión como en el ejemplo que estábamos viendo hace un momento. Entonces voy a resolver ese tema de la siguiente forma. Voy a agregarle a esta estrella más segmentos, más vértices, perdón. Voy a dividir los segmentos largos que tengo en el medio con un vértice adicional, con el fin de obtener este vértice en el medio, este vértice. Y ese es el que voy a convertir en primer vértice de la forma. ¿Cuántos vértices tengo ahora? Tenía 24, seleccioné 6 segmentos y cada uno de esos segmentos lo dividí con un vértice adicional. Quiere decir que en este momento tengo 30 segmentos, 30 vértices.
Por consiguiente, voy a hacer que este polígono tenga 30 lados para que coincidan perfectamente la cantidad de vértices entre ese círculo y esta estrella. Y vamos ahora sí a crear el loft y verán la diferencia en la malla entre lo que teníamos primero y lo que vamos a obtener ahora. Entonces, seleccionemos la línea, vamos a el loft, vamos a trabajar por distancia, empecemos en 0, get shape, voy a traer este círculo. Sí, tenemos una malla supremamente densa, estoy trabajando con muchísimos polígonos, pero como ya les he dicho en otros ejercicios, la densidad de la malla me preocupa si el objeto no fuera a ser demasiado importante en mi escena. En este caso es el objeto principal, por consiguiente no me voy a complicar tanto con la densidad de su malla. Aún así, esto igual se podría bajar después, ya saben, dentro de Skin Parameters podríamos disminuir la cantidad de malla generada, lo vamos a hacer en un momento. Voy a decirle entonces que al cabo de 1 centímetro quiero que continúe siendo este polígono. Listo, ahí está, tenemos en este punto donde me muestra esa linecita verde, ahí sigue siendo el polígono, y al cabo de 1,5 centímetros quiero que sea o se transforme en la estrella. Vean la gran diferencia entre lo que estoy obteniendo aquí con lo que teníamos acá. Simplemente porque ahora sí los vértices coinciden perfectamente, la cantidad, la ubicación, etcétera, etcétera. Ahora quiero que esta estrella continúe al cabo de unos, digamos, 3 centímetros, así que a los 4,5 centímetros quiero que siga siendo la estrella, y al cabo de, o en los 5 centímetros, quiero que vuelva a ser otra vez el circulito. ¿Listo? Y así continuaríamos la creación de ese mango. Algo que quiero aclarar por último, para cerrar el tema, es, voy a borrar ya esta figura obtenida. Bueno, antes de borrarla, les muestro, si la malla es muy densa, pues entonces dentro de las opciones de modificación, teniendo seleccionado el loft, vamos a Skin Parameters y voy a disminuir la cantidad de pasos entre el shape, es decir, la cantidad de pasos entre vértice y vértice en esta forma, digámosle que sean 2. ¿Ven? Obtengo una forma mucho más simple, pero no perdió detalle. Entre shape en el path steps, en los path steps, es decir, la transición que hace entre una forma o una sección y la otra a lo largo del recorrido, ahí sí lo voy a dejar en 5, pues para que la transición sea lo bastante suave. Solamente bajamos la cantidad de pasos en el shape, entendiendo que estamos trabajando con formas con muchos vértices, que pues tampoco sería necesario mantener tantos. Bien, ahora sí voy a borrar esto y quiero hacer una última aclaración con respecto a este loft, y es que no vale escalar las formas si yo quiero obtener un loft con diferentes tamaños de sección. Ejemplo, no puedo coger este círculo, copiarlo a un lado y escalarlo. Vamos a hacerlo más grande. Y luego ese mismo copiarlo y hacerlo más pequeñito. Y esperar obtener el loft con estas secciones. ¿Por qué? Porque si yo le doy en este momento la opción loft, get shape, traigo esta figura y le digo que al 50% me traiga este círculo grande, vean que no ocurre nada. ¿Por qué? Porque recuerden que escalar no es lo mismo que cambiar de dimensiones o de radio en este caso que es un círculo. Ven como este círculo me dice que tiene un radio de 1,55 centímetros y este círculo también tiene un radio de 1,55. Lo que pasa es que está escalado. Entonces si vemos las opciones de escala de este objeto, vemos que está escalado al 184,8%. Por consiguiente tiene el mismo radio, tiene las mismas dimensiones, solo que tiene
X escala. Por consiguiente, no nos funciona para hacer el loft. Para que el loft efectivamente haga transición, pues debo dibujar dos círculos de radios distintos. Bien, creo que con eso dejo claro cómo funciona esta herramienta. Hay muchas más cosas que hacerle, pero las veremos en otro momento. Espero que les haya quedado claro y puedan hacer su ejercicio satisfactoriamente. Buen día y cuídense mucho.